Qué bendición estar en la casa de Dios una vez más, ver personas que amo. En esta mañana están con nosotros mi madre, la que me parió, la que me engendró, junto con su esposo. Su esposo no me engendró, pero como soy su hijo, él me adoptó. Amén. Así que estamos gozosos, la familia. Estamos celebrando, ¿verdad? Estamos comenzando las festividades. Y qué poderoso lo ocurrido en esta mañana. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, ha estado haciendo cosas hermosas todo este año. Pero qué manera de acercarnos al fin de año, ¿verdad? En donde estamos próximos a entrar en el nuevo tiempo que Dios preparó para nosotros, que sabemos que nosotros en el Espíritu celebramos antes, ¿verdad? Pero como todos los años hacemos actos proféticos simbólicamente, ¿verdad? Aquí tengo a mi pequeñín, mi regalo, mi mayor bendición. Te amo. Así que el próximo domingo es el cierre, ¿verdad? Cierre profético, donde el apóstol va a estar dando la guía, ¿verdad?, de lo que el Señor ha preparado para nuestra casa en el 2026. Así que si puede, no se quede y venga para que reciba las instrucciones proféticas del Espíritu, ¿verdad? Y la Santa Cena también la vamos a estar presentando. Para los que nos ven por las redes sociales, le pedimos, ¿verdad?, que se suscriban, que den like. Próximamente vamos a estar compartiendo la página en la casa, ¿verdad? Si no se ha compartido por el chat, para que todos estén conectados y todos los que quieran ver y escuchar los mensajes de los domingos pueden entrar ahí y acceder y ser doblemente bendecidos. ¿Y cuántos dicen? Amén. Gloria a Dios. Iglesia, en esta mañana voy a estar hablando bajo el tema: demos gracias por todo en todo tiempo. Demos gracias por todo en todo tiempo. Qué bueno que muchos dijeron amén. Cuando recibí este mensaje, este tema, de alguna manera me resultó interesante porque para los que me conocen, saben que mi línea, ¿verdad?, es más escatológica, profética. Pero esta palabra retumbó en mi corazón de una manera especial, porque primeramente sabemos que estamos bajo el tema este mes de gratitud, ¿verdad? Se ha estado exponiendo la palabra bajo el tema de ser agradecidos, de dar gracias al Señor, ¿verdad? Y pues hoy me tocó la parte, e inmediatamente cuando pensé en el mensaje que debía traer, vino a mi mente el versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, y vamos a estar hablando, vamos a estar hablando acerca de esta carta. Pero primero, como base, como fundamento para el mensaje de hoy, que más que predicación es una reflexión, decidí escoger Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén, lo voy a repetir. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, una vez más por el honor, el privilegio de poder compartir e impartir tu palabra. Una vez más, ha hablado a mi corazón en lo secreto, primeramente, y me has ministrado. De igual manera te pido que ministres a tu pueblo, que podamos salir diferentes en esta mañana, que podamos despojarnos de todo aquello que nos asedia, de todo peso, de toda carga de la semana, que podamos soltarla, Señor, en tus manos,
para que podamos ser plenos en ti y poder comenzar en paz la semana, siendo productivos, agradecidos en tu nombre, para poder ver las grandezas y las maravillas que tú has reservado y preparado para nosotros en esta nueva temporada. En el nombre de Jesús. Y Gosén dice, amén. Como les dije, iglesia, voy a estar hablando bajo el tema demos gracias por todo en todo. Y me resulta interesante porque el apóstol Pablo, el autor de esta carta, tomó su tiempo, apóstol, para agradecer a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica que se encuentra es un territorio de Grecia. Y es bien interesante porque el apóstol Pablo viajó a Grecia y le predicó a un grupo de judíos y de griegos, los cuales en gran parte se convirtieron, aceptaron a Jesús como su Salvador, pero luego de un tiempo comenzaron a dudar acerca de la doctrina que el apóstol Pablo le había enseñado. Comenzaron a retroceder en sus pensamientos, comenzaron a divagar, a dudar acerca de lo que el apóstol Pablo les había enseñado y pusieron en duda muchas doctrinas fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Debemos entender que el país de Grecia es un país muy conocido por su filosofía y la mitología. ¿Cuántos han escuchado de la mitología griega? ¿Ok? Y es un país donde es bien fuerte la idolatría, y más en este tiempo. Entonces el apóstol Pablo fue a este territorio lleno del Espíritu Santo por la encomienda del Evangelio y comenzó a predicarles, pero luego de un tiempo tuvo que irse a causa de la gran persecución que se levantó en contra de él. Porque el Evangelio de Jesucristo atentaba contra el César. El César era el emperador de ese tiempo que tenía a cargo territorios de Israel y de Judea, entre otros, porque el imperio romano era el que predominaba. Les doy un poco de historia para entrar en el contexto, ¿verdad? Para que podamos entender de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y debemos entender que el César se autoproclamaba una divinidad. Y todo mensaje, toda persona que atentara contra la divinidad del César debía ser eliminado. Por esta razón, Jesús fue crucificado, aparte de las profecías, que el centro es Israel, pero Roma era quien tenía el control en ese tiempo. Luego de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, que la iglesia primitiva surge, nace por primera vez, se levanta una iglesia en Tesalónica a la cual es enviado Timoteo. ¿Cuántos han escuchado de Timoteo? Pues el apóstol Pablo, quien engendró en el Espíritu a Timoteo, lo envió a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, para que les diera seguimiento. Y podemos ver que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta primera y segunda a Timoteo, le está exhortando acerca de que no permita que el fuego del don se apague, el fuego del don que fue impuesto por las manos, por el presbiterio profético. Le está hablando directamente al joven Timoteo, que posteriormente se convierte en apóstol, porque comienza a cuidar de las iglesias que el apóstol Pablo había levantado, y él comienza a estar a cargo. Y me llama la atención porque comienza una persecución en contra de los judíos cristianos y los griegos que se habían convertido al cristianismo. Los fieles comenzaron a dividirse, los que comenzaron a dudar, algunos se mantenían firmes, pero en medio de una persecución, como dije anteriormente. Entonces el apóstol Pablo saca de su tiempo, y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 17 también y 18, para los que apuntan, porque dice que el apóstol Pablo viajó, pero estando allí en Corintos, saca de su tiempo para escribir la primera carta a los tesalonicenses.
Y si me acompaña el capítulo 1, dice, capítulo 1 de Primera de Tesalonicense, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, ellos eligieron a Jesús. No fue por obligación, ellos decidieron aceptar a Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, ya estoy hablando como castellano. Y vosotros, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, se lo voy a traducir. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, territorio griego. Amén. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Leí los primeros 10 versos para poder entender el contexto de la carta del apóstol Pablo. Me llama la atención porque el apóstol Pablo comienza saludándolos como tenía de costumbre a quien le enviaba las cartas, pero también comienza diciendo que le agradece a Dios por ellos. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía un corazón paternal, el cual hacía memoria de los que se habían convertido y constantemente oraba por ellos. El apóstol Pablo tenía un compromiso ferviente por la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque se la había ganado en medio de una gran tribulación, como dije anteriormente, y porque pertenecían a los ídolos. Los griegos adoraban muchos ídolos. Y el apóstol Pablo estaba siendo enfático en su agradecimiento porque quería mostrarle la importancia que ellos tenían para él. Y el apóstol Pablo comienza de alguna manera a recordarles sus cualidades. Y les dice, es que ustedes son fieles en la obra del Señor. Es que ustedes han permanecido fieles a pesar de las circunstancias. Y yo me imagino que cuando llegó esta carta, como las otras, posiblemente algunos se encontraban desanimados. Quizás algunos querían soltar la toalla, como se dice por ahí. Quizás algunos estaban a punto de rendirse. Pero cuando comenzaron a leer la carta en público, como se reunían en la iglesia primitiva, algunos de su interior comenzó a arder un fuego que hace tiempo se había apagado. Quizás algunos que querían dejarlo todo, querían dejar el evangelio, que querían dejar la iglesia, querían soltar sus deberes, comenzaron a introspectar y a recordar lo gozosos que eran en el Señor en un tiempo pasado. Porque el apóstol Pablo dice
que recibieron al Señor en gran tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Quiere decir que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo acerca de la persecución del gobierno, muchos de ellos permanecían firmes en el gozo del Señor. Yo no sé por lo que ha estado atravesando en este tiempo. Yo no sé si ha estado enfocado mucho en las noticias locales o en las internacionales, viendo cómo suben los precios. Yo no sé si tú has estado enfocado en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor con la guerra y los rumores de guerra. Yo no sé qué te preocupa. Yo no sé qué no te ha dejado dormir en este tiempo. Yo solo vengo a recordarte en esta mañana, como Pablo a los tesalonicenses, las obras buenas que ha hecho para el Señor. Yo solamente vengo a recordarte un tiempo glorioso que tuviste en la presencia del Señor, donde podían pasar diversas cosas a tu alrededor, pero no te importaban porque estabas lleno del Espíritu Santo. Porque estabas consciente de una promesa que portabas. Yo no sé qué has estado atravesando en este tiempo, pero vengo a recordarte que Dios tiene promesas mayores para tu vida y para tu casa. El apóstol Pablo les recuerda su pasado no para juzgarlos. El apóstol Pablo no comienza describiendo sus obras antiguas para recordar su pasado, para humillarlos, para obligarlos, sino para que ellos concienticen acerca de lo bien que se sentían cuando le servían al Señor por amor y por pasión. Y me ministra porque el apóstol Pablo es enfático acerca de a quién ellos le servían en un pasado. Porque cuando nosotros tomamos tiempo en pensar a quién le servíamos, que le servíamos al pecado. Y la Biblia dice que quien sirve al pecado es esclavo de él. Por lo tanto, cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó por agradecimiento, nosotros somos fiel a Dios. El apóstol Pablo le estaba infundiendo aliento del Espíritu Santo a la distancia. ¿Sabes qué? No siempre necesitas gente a tu lado físicamente para que te alienten y te animen. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Mi madre vive en Estados Unidos, como muchos saben, y constantemente yo hablo con ella. Y cuando yo me siento afligido, sus palabras de aliento me infunden una nueva esperanza a la distancia, porque el Espíritu que está en ella está en mí. Y el apóstol Pablo dedicaba su tiempo aún a la distancia, pero constantemente decía y repetía que oraba todos los días para poder visitarlos de nuevo, porque quería estar físicamente con ellos. Porque hay tiempos donde Dios nos permite estar cerca de nuestros familiares para recibir un abrazo, para recibir un consuelo. Y algunos, ¿verdad? En estas Navidades van a reencontrarse con su familia. Algunos vienen, otros van. Y damos gracias al Señor por eso, por la oportunidad. Porque es un tiempo de coinonía. Es un tiempo donde debemos enfocarnos en las cosas que verdaderamente importan, en las cosas que verdaderamente valen. Amén.
Ahora, como decía la apóstol, ¿verdad? En estos tiempos ha entrado una filosofía de agradecimiento y de positivismo, lo cual no es nueva, es antigua, pero ha resurgido en este último tiempo. Y tenemos ideales, digo tenemos generalizando porque yo no lo tengo, lo reprendo el diablo. Pero en estos tiempos la sociedad ha adoptado una mentalidad, una filosofía de positivismo que en la superficie no parece ser mala, pero cuando profundizamos podemos entender la ideología perversa que hay detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque el agradecer en sí no es malo. Agradecemos cuando alguien nos abre la puerta, cuando alguien nos da el paso en la carretera, que casi no se encuentran. Pero ha entrado una filosofía, incluso dentro de la iglesia, de solamente decir gracias, no importa a quién ni a qué. Y la Biblia es enfática en agradecer a Dios Padre mediante Jesús. Porque aquí es donde verdaderamente el valor de dar gracias tiene significado. Y vivimos en una sociedad donde le damos gracias a Dios sin conocer a Dios. Le damos gracias a Dios por las cosas que tenemos, aunque Él no nos haya bendecido con ellas, porque no son bendición. Cuando nos preguntan cómo estamos, le decimos bien gracias a Dios, pero no conocemos a ese Dios del que supuestamente le damos gracias. Y lo que sucede es que la gratitud es más profunda que simples palabras. La gratitud se demuestra con hechos. Y la verdadera gratitud radica en obedecer a Dios, en seguir sus mandamientos, en disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado. Pero una pregunta que me venía a la mente mientras preparaba el mensaje es: ¿cuánto es suficiente para dar gracias? Y me gustaría que en esta mañana puedan meditar en esto. ¿Cuánto es suficiente para que des gracias? ¿Cuánto necesitamos para agradecer? Y pensaba en muchas cosas que quería y hoy tengo. Meditaba en muchas cosas que hoy quiero, que quizás mañana no tenga. Y me dispuse a poner en balanza todas las que tengo por su gracia y sobrepasaron por mucho las que quiero o las que en algún momento quise. Y lo principal es mi familia. Porque como muchos saben, y he dicho anteriormente, cuando el psicólogo me dijo que no podía tener familia en ese tiempo, que no podía trabajar, que no podía ser útil, Dios dijo lo contrario. Y hoy día, aunque no soy perfecto, puedo decir que tengo una familia hermosa. Gracias. Gracias. Te amo. Mi mayor regalo. Sí, eso fue en la carne, hermana. A su tiempo. ¿Cuánto es suficiente, iglesia? ¿El carro nuevo es suficiente? ¿La casa nueva es suficiente?
hermana. El novio nuevo es suficiente para la soltera. ¿Cuánto es suficiente? El Señor ha propuesto en su corazón en la eternidad bendecirnos con grandes cosas. Con cosas que quizás nosotros ni imaginamos, porque nuestra imaginación no llega tanto. Nuestra imaginación es experta anhelando lo que no es de Dios. Ahí es muy creativa. Pero cuando se trata del plan divino de Dios para nuestras vidas, nuestra creatividad no es tanta. Porque Dios siempre tiene cosas mayores para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En otras versiones dice: para darles el futuro que ustedes esperan. Esa versión pues es relativa. Porque cada cual puede esperar algo distinto a lo de Dios. Pero podemos entender el contexto de la traducción en lo que quiere impartir, y es que cuando estamos caminando conforme a la voluntad de Dios podemos entender cuáles son sus planes, y Él cumple nuestros anhelos y nuestros deseos conforme a su voluntad. Para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro, el futuro que ustedes esperan. ¿Qué ustedes esperan? ¿Qué nosotros esperamos? Yo creo que llega un tiempo en nuestra vida en donde podemos poner en balanza muchas cosas y solamente queremos estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad mental, estabilidad familiar. Pues te tengo noticias. Es lo mismo que Dios quiere para ti. Y si Dios lo quiere para ti, entonces Dios te lo va a dar. Cuando aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos hoy, entonces mañana Dios nos puede entregar lo próximo. Cuando aprendemos a valorar lo que el Señor nos entregó hace un tiempo que quizás no pensamos que lo íbamos a tener, porque se veía difícil, porque no pensamos que por nuestras propias fuerzas lo podíamos lograr. Y Dios nos sorprende. Yo sé que en esta época, para muchos es una época de alegría, pero para otros es una época de melancolía. Ambas emociones radican en los pensamientos y no es para menos. Entonces, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 5 a los tesalonicenses: den gracias por todo, en todo tiempo. Pero ¿cómo yo le digo a alguien que está atravesando por una situación difícil, da gracias a Dios por eso? ¿Cómo yo le digo a una familia que ha recibido un diagnóstico contrario, da gracias por eso? ¿Cómo yo le digo a una persona que ha perdido un familiar, da gracias por eso? El apóstol Pablo dice: da gracias a Dios porque esa es su voluntad. Ahora, podemos malinterpretar que la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por ese proceso. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es: no es que la voluntad de Dios es que pases por esos procesos.
La voluntad de Dios es que aprendas a agradecer en medio de ese proceso. Gloria a Dios. El apóstol Pablo se atrevió a hacer algo que yo personalmente no me atrevería a hacer, apóstol. Y es decirle a unas personas que están siendo perseguidas para matarlos, da gracias por todo. Es que le está diciendo a un grupo de personas que perdieron sus antiguos trabajos porque muchos se dedicaban a la artesanía dedicada a los ídolos, y por cuanto dejaron de creer en los ídolos, tuvieron que cerrar sus negocios. Eso es historia. Tesalónica estaba ubicada en uno de los puertos marítimos más importantes de la región. Es como que te digan en Navidad, para los que trabajaron en el StarKid, mi abuelo trabajó ahí, el varón, Stacy, tu abuelo también. Es como que te dijeran en Navidad, cerramos la fábrica, cerramos el puerto marítimo, no hay producción. A mí me lo dijeron en verano. Y llega Navidad, pero gloria a Dios porque estoy con la familia. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Pero Dios me ha bendecido. Pero no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Hablaba con una persona ayer que me comentó acerca de esto, de que le pasó algo parecido. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona que ha perdido su trabajo, que no tiene finanza, que tiene una familia que sostener, da gracias a Dios por todo, en todo tiempo? Y la respuesta es que el apóstol Pablo ya había pasado por lo que ellos pasaron y estaban pasando. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: no me gusta gloriarme de mis hechos, de las cosas que yo he hecho, de las cosas que yo he pasado, pero ustedes me obligan a hacerlo, porque ustedes están diciendo que yo no soy un verdadero apóstol de Dios. Y comenzó a enumerarles todas las tribulaciones que había pasado, en mar, en tierra. En una ocasión quedó casi muerto. Y terminó diciéndole: me glorío de mis debilidades, porque todo ha sido por Dios. El apóstol Pablo podía hablar de dar gracias a Dios en todo tiempo, porque él ya había pasado por los procesos. Quiere decir que no era un insulto el hablarles de esta manera, porque él no estaba hablando de nada que no haya vivido antes. Y ese es el punto. Que cuando testificamos, hablamos de aquello que hemos visto y oído, de aquello que hemos experimentado. Y si hoy me tocó decirte a ti, esta palabra, da gracias por todo, en todo tiempo, es porque te habla una persona que estuvo al borde de la locura, que pensó que era mejor que Dios me llevara con él antes de estar viviendo lo que estaba viviendo. Una persona que mutilaba su cuerpo, una persona que no quería vivir aún conociendo a Jesús, porque el enemigo había tomado mi mente. Una persona que perdió toda esperanza de vida, que aprendió en medio del proceso
a decir gracias, Señor, porque si yo tengo que pasar esto por mi familia para que no se pierda, lo paso. Porque aunque mi pensamiento era erróneo, al, al pensar, valga la redundancia, de que yo debía hacer todas esas cosas para que mi familia fuera salva, Dios me oyó. Y yo decidí pasarlo, que fue un sacrificio que no se compara al que hizo Jesús en la cruz por mí ni por ti, porque mi sacrificio no salva a nadie, sino el de Él. Pero yo aprendí a dar gracias en medio de mi proceso. Por eso, iglesia, en esta mañana te insto a que tomes 30 segundos solamente. No te pido 1 minuto. No te pido 10. Que pudiera estar aquí todo el día. Pudiéramos. A menos que yo los dejo pensando y me voy. Solo 30 segundos. Para meditar en qué cosas tú tienes para dar gracias a Dios. Yo te aseguro que la mayoría de ustedes ya pensó en las primordiales. Eso es lo primero que viene a la mente. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? Elizabeth dijo los hijos. Es lo primero. Sea lo que sea que hayas pensado, iglesia, solamente me resta decir, disfrútalo. Valorízalo. Esto me recuerda una conversación que tuve hace un tiempo. Porque el tiempo que el Señor nos ha permitido es hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué se escribió en presente? Porque Dios es eterno. Dios planificó nuestro futuro, pero quiere que vivamos el hoy. Que disfrutemos la temporada que Él nos regaló junto a nuestra familia, junto a nuestros seres amados. Y termino con esto. Continuamos el año que viene, lo espero. Yo sé que hay personas que no están con nosotros que quisiéramos que estuvieran físicamente, que extrañamos. Pero el Señor nos permitió gozar de una hermosa familia. Nos tenemos los unos a los otros. Y agradecemos por eso. Agradecemos por nuestra familia biológica y por nuestra familia espiritual, que son ustedes. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia como sus hijos, porque él los había engendrado en el espíritu y para él ellos eran todo. El apóstol Pablo no tenía esposa, era viudo. Se entiende esto porque pertenecía al Sanedrín y al Sanedrín tú no podías entrar si no eras casado. Por lo tanto, se entiende que enviudó.
El apóstol Pablo dedicó su vida a la iglesia de Jesucristo. Y dijo un sinnúmero de ocasiones que daría su vida por ellos. Dedicamos nuestra vida al ministerio, a la casa de Dios, y Dios lo ve. Y Dios nos va a recompensar por eso, aunque no lo hacemos por recompensa, sino por agradecimiento. Pero tenemos nuestra familia también. No tenemos que estar solos, ni en este tiempo, ni en el venidero, porque nos tenemos los unos a los otros. Amén. Los bendigo, iglesia, y los amo. Gracias por todo. Gracias por su amor para con nosotros.